buenos días, hermanos. Para iniciar nuestro culto divino, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar la lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Proverbios, el capítulo 3, versos 5 y 6. Libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. La palabra del Señor nos dice en esta mañana: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No, otra vez. Hermanos queridos, buenos días. Vamos a colocarnos de rodillas para escuchar la voz de nuestro Dios. Oremos. Amante Padre Celestial, grande y poderoso Dios que estás en el cielo, la honra, la gloria, el poder y la alabanza sean para ti por toda una eternidad. Oh Señor, esta mañana hemos venido todos juntos, Señor, a escuchar tu palabra, a refrigerarnos con la palabra tuya, Señor, a encontrarnos, a recibir esa bendición grandiosa del Santo Sábado, oh Dios. Esta mañana pedimos el poder de tu Santo Espíritu, la compañía de tus santos ángeles, oh Dios. Permita, Señor, que este mensaje sea de vida para vida, oh Dios. Prepara esta mente y este corazón para que sean receptivos a tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque nos recibes a esta hora, Señor. En tus poderosas manos quedamos contigo, oh Padre, pidiendo tu bendición, tu ayuda y tu poder esta mañana. Oramos en el poderoso nombre de nuestro amante y querido Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Muchas gracias a la hermanita por tan hermosa oración. Ahora vamos a darle paso al rincón de libros. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Noé construye un barco. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 143, versículo 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El mensaje es: los miembros de la familia de Dios desean hacer su voluntad. Cuando tus padres te piden que hagas algo, ¿lo haces sin preguntar por qué? ¿Lo haces porque los amas? Dios le pidió a Noé que construyera un barco enorme. Noé podría haberle dicho que no, pero ¿qué crees que hizo? Noé era un hombre temeroso de Dios en una época en que era difícil encontrar a alguien que obedeciera a Dios. La tierra aún era muy joven. Solo habían pasado 10 generaciones desde la creación del mundo. Pero la gente se había vuelto tan malvada que Dios se arrepintió de haberla creado. Así que decidió comenzar de nuevo. Solo había una familia de personas justas sobre la faz de la tierra. A través de esa familia, Dios salvaría a la raza humana y a todas las criaturas que había creado. La familia incluía a Noé, su esposa y sus 3 hijos. Dios le comunicó a Noé su plan de destruir la tierra por medio de un diluvio. También le dijo que construyera un barco. El barco iba a mantener seguros a Noé, su familia y a cada especie de animales durante el diluvio. El barco que Noé debía construir no era un barco como cualquier otro. Era enorme. Era tan largo como una cancha y media de fútbol. Era más alto que un edificio de 4 pisos. Dios le dio a Noé instrucciones que debía seguir cuidadosamente
y Noé se dispuso a seguirlas. La construcción de un barco significaba un trabajo enorme. Enoc, el antepasado de Noé, había sido un hombre recto y justo. Dios lo llevó al cielo a fin de que no tuviera que morir. Dios le comunicó a Enoc su plan de destruir la tierra con un diluvio. Enoc había dejado a su familia su herencia de devoción y santidad. También había dejado a Matusalén, su hijo, la advertencia de un diluvio. Matusalén, por su parte, se la pasó a sus hijos y a su nieto Noé. Y luego Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De esta manera, todavía existía en la tierra una familia piadosa, un grupo de personas devotas, y ellos ayudaron a Noé a construir ese enorme barco. En ese barco se salvarían la raza humana y todas las criaturas que Dios había creado. ¡Qué tremenda responsabilidad! Noé y sus hijos, sus tíos y abuelo eran todos seres humanos. En 120 años de trabajar juntos, probablemente tuvieron algunos desacuerdos, pero tenían un objetivo importante: el enorme proyecto que debían llevar a cabo. Tenían que trabajar juntos para cumplir el plan de Dios. Tenían que poner a un lado sus diferencias a fin de cumplir la voluntad de Dios. Antes de que el barco estuviera terminado, Dios se llevó a Enoc al cielo a vivir con él. Y otros familiares de Noé murieron también. Solo quedaron Noé y su familia. Tal vez nunca se te pida que construyas un gran barco. Nunca se te va a pedir que ayudes a salvar al mundo de otro diluvio. Pero Dios todavía desea que sus hijos hagan lo que Él les pide. Todavía desea que sus hijos trabajen juntos para cumplir sus deseos. Tal vez te pida que hagas otra tarea que requiera trabajo en equipo. Necesitarás tanta cooperación como la que se necesitó para construir el arca. Hacer la voluntad de Dios es parte de su plan para nosotros. Y llevarnos bien con los demás sigue siendo parte del plan de Dios. Escuchar la voz de Dios y trabajar para Él era importante para la compañía constructora de Noé. Y es importante para nosotros hoy. Muy buenos días, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de disfrutar un sábado más en esta tierra y de compartirlo en familia, en la gran familia de Asiel que somos y que gracias a Dios permanecemos. Para los que se estén preguntando quién fue la hermana que tuvo la oración, ella se llama Omaira, es una tía de mi esposa y nos está acompañando junto con toda su familia desde la ciudad de Medellín. Ese es uno de los privilegios que tenemos gracias a estos medios tecnológicos, de poder conectarnos con nuestros familiares, con nuestros hermanos, aun cuando estemos a la distancia, podemos encontrarnos con ellos, compartir con ellos, disfrutar de su compañía. Muchas gracias a nuestra hermana Mayra, Dios me la bendiga a ella junto con toda su familia. Allí desde Medellín, un abrazo. Dios me la guarde grandemente. Qué alegría volverla a ver junto con toda la familia. Dios me la guarde y me la bendiga grandemente. Bien, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Padre Santo, Padre amado, Padre misericordioso, en esta hora rogamos la unción de tu Santo Espíritu para que al escudriñar tu palabra seamos fortalecidos y renovados en Cristo Jesús. En Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy en día hay algo de lo que todo el mundo habla, se menciona donde quiera que vamos, incluso en nuestros hogares. Esa palabra la vivimos mencionando casi que todos los días, y es crisis. La palabra crisis se volvió la palabra de moda. Todo el mundo habla de crisis, todo el mundo está en crisis. Las naciones están en crisis, los gobiernos están en crisis. Y todos y cada uno de los seres humanos de una o de otra manera decimos estar en crisis o de una u otra manera nos ha tocado la crisis.
Y cuando hablamos de crisis, hablamos de que supuestamente todo está mal. Porque crisis significa una situación que tenemos que afrontar para la cual no estábamos preparados. Y pues nadie esperaba que a mediados de marzo fuésemos a entrar en cuarentena, una cuarentena total, hablo a nivel global, a nivel mundial. Y es curioso cómo nosotros como adventistas del séptimo día venimos enseñándole al mundo, predicándole al mundo, que nos detengamos un día a la semana, que hagamos una pausa un día a la semana, el sábado, para dedicarlo a Dios. ¿Y cuál es la respuesta del mundo? Imposible. ¿Cómo vamos a parar un día? ¿Cómo voy a cerrar mi negocio un día? Y hermanos, increíblemente, ustedes lo han visto, todos lo hemos visto, lo que supuestamente no podía parar, tuvo que parar. La bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres, las grandes bolsas de valores del mundo que nunca habían parado y que supuestamente nunca podían parar, tuvieron que parar. Las aerolíneas que comunican al mundo entero tuvieron que parar. Dios le está dando una lección al mundo diciéndole que si es su voluntad, el mundo puede parar. Y hasta puede parar de girar el planeta, si es la voluntad de Dios. Y hoy estamos en medio de esa situación. Pero en medio de esa situación hay algo que tenemos que tener claro, aun cuando no lo entendamos, y es que Dios está al control. Dios siempre ha estado, está y estará al control. Y quiero comenzar con una frase que quiero que nos llevemos hoy de tarea, que nos la grabemos en el corazón. Dice, la victoria es solo para aquellos que en medio de la crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. Porque cuando llega la crisis, pensamos que de pronto nos quedamos solos, que Dios nos tendemos a pensar eso y se nos olvida que Dios siempre está al control. Y para alcanzar la victoria que viene después de la crisis, necesitamos resistirnos a creer que Dios nos ha dejado. El primer libro de la Biblia, el primer libro que se escribió de la Biblia, nos habla justamente de eso, de crisis. Y no estoy hablando del Génesis, estoy hablando del primer libro que se escribió, o sea, de Job. Y es que con solo mencionar a Job, inmediatamente pensamos en crisis. Si hay alguien que nos puede enseñar acerca de la crisis, es Job. Job llevaba una vida normal, tranquila, era muy bendecido, y de un momento a otro, toda su vida, todo su panorama, todas sus circunstancias cambiaron. Y el panorama se tornó oscuro, difícil. Pero él se resistió a creer que Dios lo había abandonado. Y no fue precisamente porque recibiera apoyo de sus amigos, de su esposa, no. A veces en estos momentos cuando queremos y creemos que vamos a contar con todas las personas que nos rodean, resulta que no es así. Resulta que es al revés. De pronto no solamente no nos apoyan, sino que antes nos dan pullas, antes nos señalan, y entonces sentimos que no podemos con la crisis. Y es más, hasta creemos que toda la crisis es culpa nuestra, empezamos a buscar culpables, y entonces la situación se torna peor. Pero Job nos enseña que él pudo vencer la crisis porque se resistió a creer que Dios lo había abandonado. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham, el padre de la fe. Cuando Abraham recibe el llamado de Dios, acude, responde, y Dios obra en él. Y Dios obra el plan que tenía para él. Pero después Abraham afronta una de las peores crisis que puede afrontar el ser humano. ¿Saben cuál es? La espera. Conocemos las promesas de Dios, conocemos la palabra de Dios, hemos sido bendecidos por Dios. Pero cuando tenemos que esperar algo, ¿cómo nos cuesta?
Es una de las cosas más difíciles que nos cuesta como seres humanos, y es esperar. Es que yo le pedí a Dios por un trabajo y ya pasaron 8 días de haber llevado la hoja de vida y nada que me llaman. Esperar. Es que estoy pidiendo esto, aquello, y nos negamos a esperar, no sabemos esperar. Y a medida que pasan los días, a medida que pasa el tiempo, esa espera afecta de una o de otra manera nuestra fe. Porque no es lo mismo esperar un día. Imagínense en donde esta crisis hubiese durado solo una semana. Ah, no, pues sencillo. Una semana ahí que estuvimos como un poquito, nos desestabilizamos un poquito, pero pasó la semana y ya seguimos. Entonces, fácil, superada la crisis. Pero entre más pasan los días, ya no fueron 14 días, ya no fueron ni siquiera los 40 días, sino que ya vamos para los 120 días, sigue la crisis. Y entre más pasen los días, más tendrás que esperar. Y entre más tengas que esperar, entonces sabrás realmente de qué estás hecho. Sabrás realmente cuál es la fe que dices tener y si la puedes vivir. Y Abraham había recibido la promesa directamente de Dios. Y entonces, como pasó el tiempo y no se cumplía la promesa, y bueno, y muchos me dirán, no, pero es que Abraham no tenía 20 ni 30 años. No importa, no nos fijemos en las circunstancias. Aferrémonos a las promesas de Dios. Porque si no vamos a terminar haciendo lo que hizo Abraham, querer ayudarle a Dios. Nosotros somos expertos en querer ayudarle a Dios. Y entonces, como las cosas no salieron como yo quería y me salió, no sé, por poner un ejemplo, un excelente trabajo el sábado. No, pues yo me voy porque si Dios dejó que me saliera es porque él después ya me verá cómo me ayuda, pero yo tengo también que ayudarle a Dios. Y entonces terminamos equivocándonos, terminamos embarrándola por querer ayudarle a Dios. Cuando lo único que tenemos que hacer es esperar y mantenernos en la fe que decimos tener y que creemos vivir. José, uno de mis personajes favoritos o tal vez el favorito de la Biblia. José pasó de ser el hijo consentido de papá a ser esclavo. Imagínense en el cambio tan drástico en su vida. Y después no solamente listo, llegó a ser esclavo, llegó a Egipto, pero como esclavo, digamos que alcanzó una posición buena como esclavo porque ganó la confianza de su amo. Entonces ya empezó a vivir, entre comillas, mejor, aún en su condición de esclavo. Y cuando logra esto, a la cárcel. ¿Y tú crees que José entendía por qué le pasaba todo eso? No, tal vez no lo entendía, pero él se resistió a creer que Dios lo había abandonado. Él siguió aferrándose a Dios. Y por eso, aun cuando dejó de ser el niño consentido de papá y pasó a su condición de esclavo, Dios le bendijo como esclavo. Y después, cuando ya era un esclavo bendecido y se va para la cárcel, en la cárcel Dios lo bendice también. Y todos sabemos el final de la historia. Él llega a ser el gobernador de Egipto. Pero no pasó una crisis de una semana, ni de un mes. Fueron años. Y en medio de esas subidas y bajadas, él se resistió a creer que Dios lo había abandonado. Él seguía aferrado a Dios. Y allí estuvo el secreto de su victoria. La frase no los dice. Porque la victoria es solo para aquellos que se resisten a creer que Dios los ha abandonado en medio de la crisis. Y aún siendo gobernador de Egipto, José se resistió a creer que Dios lo había abandonado con respecto a su familia. Y Dios le devolvió su familia. Solo se trata de perseverar en Dios, de aferrarnos a Dios. Porque si nos aferramos a Dios, aunque no entendamos lo que sucede, Dios podrá cumplir el plan que tiene para ti y para mí.
tenemos que seguir dependiendo de Él físicamente en medio de la situación que vivamos. Yo no sé cuál es tu crisis, porque la crisis no es la misma para todo el mundo. Cada quien lleva y vive su propia crisis. Unos tienen crisis social, otros tienen crisis emocional, otros tienen crisis existencial, otros tienen ya crisis físicas, económicas, de salud. La crisis es diferente para cada quien. A eso se refiere Dios cuando dice que cada quien no va a ser probado más de lo que pueda soportar. Entonces, sabiendo eso, aferrémonos a la palabra de Dios y soportemos lo que hayamos que soportar, porque no estamos solos. Voy a mencionar a un profeta que no es muy conocido, no se habla mucho de él, y es Habacuc. Habacuc vivió en unos tiempos en que el pueblo de Dios se corrompió. El pueblo de Dios estaba corrupto y él no lo entendía, y él empieza a clamar a Dios y a decirle, a ver, Señor, ¿qué pasa? Que tú no haces nada. Mira este pueblo cómo está corrompido. ¿Y dónde estás? ¿Por qué no haces nada? ¿Cuántas veces no le hemos hecho eso a Dios? ¿Cuántas veces no le decimos, pero qué pasa, Dios, que no hace nada? ¿Qué pasa que no me ayuda? ¿Qué pasa que me dejó solo? Y Dios le contesta a Habacuc y le dice, tranquilo, Habacuc, yo sé que soy el Dios de mi pueblo. Yo sé quién es mi pueblo y sé lo que está pasando con mi pueblo. Y entonces Dios trata de explicarle a Habacuc lo que va a hacer, pero Habacuc no lo entiende. A veces quisiera que Dios nos explicara por qué nos pasa esto, por qué nos pasó aquello, por qué estoy en medio de esta situación. Y tal vez aunque Dios no lo explicara, muy seguramente no lo entenderíamos. ¿Y saben por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Entonces no nos desgastemos en tratar de entender el por qué. Pensemos en el para qué. Allí en Habacuc encontramos uno de los versículos más hermosos. Lo encontramos en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo lo hemos pronunciado cientos de veces. El justo por su fe vivirá. Ah, bueno, entonces en medio de la crisis, aferrémonos a ese versículo. Allí no dice, el justo por su conocimiento vivirá. El justo por su entendimiento vivirá. El justo por... No, dice el justo por su fe vivirá. Porque la fe es descansar en Dios. Y bueno, yo sé que no, algunos de pronto estén enojados conmigo diciendo, eso es fácil decirlo. Eso es fácil decirlo para usted, hermano, porque usted no sabe la situación que estoy viviendo. Pero no se trata de que sea fácil. Se trata de que tengamos la suficiente fe para poder superar la crisis. Porque siempre después de la crisis vendrá la victoria. Allí mismo en Habacuc les invito a buscar el capítulo 3, versículos del 17 al 19. Son los últimos 3 versículos de este libro y veamos cómo termina Habacuc su libro. Dice así, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque no haya flores en los campos, aunque no haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, aunque te hayas quedado sin empleo, aunque la nevera esté vacía, Habacuc termina diciendo, yo me gozaré
en Jehová, en el Dios de mi salvación. Aunque todo me haga falta, aunque me quiten todo, yo me gozaré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Cada vez que te sientas desanimado, cada vez que sientas que no entiendes lo que está pasando, te invito a que pronuncies ese versículo. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación, aunque me hayan quitado todo, aunque no tenga nada en este momento, aunque sienta que lo perdí todo, el negocio se quebró, me tocó entregar el local. ¿Les suena un poquito esa frase? Pero aquí estamos. Y Dios nos sostiene. Y esta es solo una crisis de seguramente varias por las que ya has pasado. Entonces, tú eres un testimonio vivo de las bendiciones de Dios, de la misericordia de Dios y de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Terminaba ayer el último versículo diciendo Habacuc que sobre las alturas me pondrá Dios. Saben, hermanos, cuando estemos en medio de esa situación que no entendamos, pensemos en lo que sucede cuando hay un tsunami. Cuando hay un tsunami, las personas buscan las partes más altas. Y entre más altos se logren ubicar, el tsunami no los va a alcanzar. Cuando tú te aferras a la palabra de Dios, Dios te coloca en lo más alto. Y ese tsunami por el que estás pasando se llevará muchas cosas, pero tú permanecerás en pie, porque es Dios quien te sostiene. Y el tsunami pasa y volverás a ser el mismo o mejor que antes. O miremos a Job. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Y no podemos olvidar esta frase. Esta frase de nuestra hermana Elena. No tenemos nada que temer por el futuro, salvo que hayamos olvidado la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Esa frase también es muy conocida para nosotros. No tenemos nada que tener en el futuro, salvo que hayamos olvidado la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Y es que en esa cosa también somos expertos los seres humanos. Así como nos cuesta esperar, somos expertos en olvidar. En olvidar cuántas veces Dios nos ha bendecido, cuántas veces Dios nos ha guiado. Cuántas veces nos ha ayudado, nos ha fortalecido, milagros ha obrado en nuestras vidas. Unos de pronto no los hemos percibido, pero otros sí. Entonces, ¿por qué en determinados momentos nos olvidamos de todo aquello? ¿Saben por qué? Porque cuando llega la crisis, nos enfocamos tanto en la crisis que perdemos de vista a Dios. Y eso es lo peor que podemos hacer. Le pasó a Pedro. Pedro estaba caminando sobre las aguas mientras tenía sus ojos puestos en Dios, pero se puso a mirar las olas, el viento. Uy, no, esto se puso peligroso. Se hundió. Dejemos de enfocarnos en la crisis y enfoquémonos en Dios. Porque la crisis es el problema, Dios la solución. Y es bien sabido que si no hacemos parte de la solución, hacemos parte del problema. Entonces, dejemos de ser parte del problema y aferrémonos a la solución, que es Cristo Jesús. Dios no nos prometió una vida sin problemas. Lo que Él nos prometió es estar siempre con nosotros en medio de esos problemas. Y saben, hermanos, la señal de nuestra mala actitud que denota que nos estamos alejando de Dios es la queja. Esa es la principal señal que nosotros mostramos cuando creemos, cuando nos empezamos a creer que Dios nos ha dejado. La queja. Analiza un momento tu día a día. De todo lo que hablas, de todo lo que dices, de lo que compartes con los seres que te rodean, ¿cuánto de lo que hablas es queja? ¿Y cuánto de lo que hablas es agradecimiento? Porque la queja es todo lo contrario al agradecimiento.
porque la queja se convierte en el alivio. Y nos aferramos tanto a la queja porque es lo único que nos alivia, quejarnos. Porque en medio de la queja buscamos culpables. Todo el mundo es culpable. Duque es culpable. Trump es culpable. Los chinos son culpables. Todo el mundo es culpable, menos yo. Mi esposa es culpable. Mis hijos son culpables. En fin, busco culpables por toda parte. Entonces me vivo quejando. Y con esto lo que hago es olvidarme de cuánto debo agradecerle a Dios. Aún en medio de la situación, del día a día. Dios está con nosotros. Dios está contigo. ¿Y saben qué es lo peor de la queja? Que cuando nos quejamos, alejamos los ángeles de Dios. Y con ello alejamos las bendiciones de Dios. Claro, porque cuando nos quejamos, estamos diciendo, tú no puedes ayudarme. Estoy solo. Me dejaste solo, mire, tengo que mirar por mí mismo cómo hago para salir de esto. Y las personas que me rodean tampoco ayudan. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la queja. Y cuando nos quejamos, nos enfocamos en lo negativo y no en lo positivo. Vamos a ver una cita del espíritu de profecía. Veamos lo que nos dice. Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial. Pero muchos agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Eso es lo que hacemos con la queja. Agravamos las cosas, nos ponemos peso extra encima, nos cargamos de más y entonces tenemos más aflicciones. Sigue diciendo, si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina. No, esto ya es el fin, esto se acabó, esto hasta aquí llegué yo. Es que esto no me pasa sino a mí. Sigue diciendo que su suerte es la más dura de todas. No, esto no me pasa sino a mí. Es que, mejor dicho, lo peor para mí. Y así se hunden seguramente en la miseria. Y termina diciendo este párrafo, así se atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuanto lo rodea. ¿Qué nos dice? Que así se atraen desdicha. Por eso vemos en el mundo tanta desdicha. Porque vivimos quejándonos. Y se nos olvida agradecer por las bendiciones. El mundo se vive quejando porque se olvidó de Dios y de todas las maravillas que Dios obra. Aún con todo lo caótico que sea este mundo, Dios sigue obrando maravillas en medio de la humanidad. Vamos a ver la segunda parte de este texto. Dice, la vida se vuelve una carga para ellos, pero no es menester que así sea. Tendrán que hacer un esfuerzo resuelto para cambiar el curso de sus pensamientos, pero el cambio es realizable, es decir, sí se puede cambiar, sí puede haber un cambio, pero tienes que aferrarte a la idea de que va a ser así, porque si te aferras a eso, te estarás aferrando a Dios y le estarás diciendo a Dios, tú puedes sacarme de acá. No sé cómo, yo no veo salida, yo no veo ninguna manera, no sé, pero tú lo puedes hacer. Dice, su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijen su atención en cosas alegres. Bueno, y aquí más de uno estará diciendo, no, en medio de esta situación y cosas alegres. Pues sí, aún en medio de la situación más difícil que estemos afrontando, hay cosas alegres. Por ejemplo, ¿qué tal si miramos todos los días la cifra de recuperados en vez de mirar las otras cifras? Eso es un motivo de alegría, porque son cientos, miles los recuperados. Entonces hay miles de hogares felices, porque su familiar se recuperó.
Y hay millones de hogares felices, si así lo quieren ver, porque no se han contagiado. Y entre esos estamos tú y yo. Entonces hay muchas cosas alegres que mirar, que contemplar. Y dice que de esto depende no solamente la felicidad en esta vida, sino en la venidera. Porque nos estamos aferrando a ese Dios poderoso, a un Dios de vida y de vida eterna. Miren lo que termina diciendo: dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación. Porque esa es la otra. A pesar de, en medio de todo lo que estamos viendo y sobre lo hecho, nos imaginamos que viene lo peor. O que está por pasar algo peor. Consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda. Empecemos a hacer memoria y recordemos todas las veces y todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y más allá de estos, los invisibles y eternos. Porque por muy duro que sea el camino aquí, mis hermanos y amigos, estamos de paso. Estamos de paso. Decía allí una frase: dejemos de mirar lo lóbrego, lo malo. Esa es otra de nuestras falencias. Somos expertos en quedarnos contemplando lo malo. Y aquí voy a enfocarme un poquito en la familia. Porque también sé que aunque estemos cubriendo todas las necesidades básicas y económicamente tal vez podamos haber salido adelante en la situación, a nivel familiar hay crisis. Hay hogares en crisis. Hay hogares en crisis porque no estaban preparados para vivir allí metidos todos en un solo espacio. Hay hogares en crisis porque antes de que dictaran la cuarentena muy seguramente habían pedido cita para ir a firmar el divorcio. Hay hogares en crisis porque seguramente venían en problemas con sus hijos. Y entonces Dios los coloca a todos en un mismo lugar y les dice: bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Y entonces tenemos que empezar por dejar de mirar lo malo. Porque el esposo dice: no, es que mi esposa, no, esa esposa que me tocó, sí, oiga, definitivamente. Y el pastor va y habla y le dice, o el hermano de la iglesia, o el anciano: no, pero es que, hermano, no, es que yo ya no hallo alegría en mi esposa. Si tú dices eso, lo dices porque no has hecho otra cosa que contemplar los defectos de tu esposa. Y si tu esposa no hace sino decir que tu esposo te hace muy infeliz, es porque solo te la pasas contemplando los defectos de tu esposa. Y si Dios los colocó allí es para que empiecen a mirar las virtudes que tienen. Valora las virtudes de tu cónyuge, los dones, los talentos, las capacidades que tienen, el esfuerzo que hace a diario, porque tiene muchas cosas positivas. Además, déjame decirte una cosa: el esposo, tú lo elegiste. Esa esposa que tienes, tú la elegiste. Entonces es tu decisión. Y les quiero decir algo: el esposo ideal y la esposa ideal no existen, no vienen. Eso no es de que de cada 10 esposos viene uno ideal o dos y no, eso no existe, eso no es así. El esposo ideal y la esposa ideal se moldean y se modelan en la convivencia y a lo largo de los años de matrimonio. Entonces, si tú eres de las que dices: ay, es que mire la vecina tan de buenas con ese maravilloso esposo que tiene. Ah, bueno, si la vecina tiene un esposo maravilloso fue porque ella hizo su parte con su esposo. Y muy seguramente todos los días valora las cosas positivas que tiene su esposo. Y lo mismo la esposa. ¿Y qué me dice con los hijos? Sucede lo mismo. Deja de mirar lo malo que tienen tus hijos. Deja de concentrarte en los defectos que tienen tus hijos. Los hijos son una bendición. Y es tu parte, y es tu trabajo, y es tu labor potencializar en ellos sus talentos, sus virtudes y sus valores, para que lleguen a ser hombres y mujeres que glorifiquen a Dios en esta tierra y en la eternidad.
Entonces empecemos a ver lo bueno. Empecemos a ver lo positivo y todo lo que Dios nos ha bendecido a través de las personas que nos rodean. Dejemos de esperar a que la otra persona cambie. Es que él no cambia. Es que ella no cambia. Es que si él cambia, yo cambio. No, así no funciona. Así nunca vamos a conseguir nada. El cambio comienza por ti, por la actitud. Podemos tener mucho conocimiento y muchas virtudes, pero si tenemos una mala actitud, allí nos quedamos estancados. Y no podremos seguir adelante. Y ahora vamos a hablar de Jesús. ¿Ustedes se imaginan si Jesús, en medio de su obra y de su ministerio en esta tierra, en algún momento hubiese creído que Dios, que su Padre lo había abandonado? ¿Qué hubiese sido de él? ¿Qué hubiese sido de nosotros? De hecho, la primera tentación de Jesús en el desierto hace referencia a eso. Porque Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Si tú eres, entonces Jesús había podido decir, oiga, sí, si yo soy el Hijo de Dios, pues claro, 40 días ayunando, tengo hambre, pues Dios va a entender que convierta las piedras en panes porque no ve que soy su hijo. Pero él no pensó así, como a veces pensamos nosotros. Él lo que pensó fue, yo no tengo que convertir piedras en panes para convencerme a mí mismo de que soy el Hijo de Dios. Nosotros no tenemos que entender y matarnos la cabeza tratando de entender la voluntad de Dios para convencernos de que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y debemos aceptarlo por fe y aferrarnos a ello y vivir con ello. Y saber que en medio de la tribulación y de la dificultad, yo soy un hijo de Dios. Jesús estaba convencido y así lo expresó y así lo vivió. Cada vez que Jesús fue lastimado, cada vez que fue abofeteado, torturado, lo escupieron, todo lo pudo soportar porque él llevaba en su mente una frase que debemos nosotros llevarnos hoy en nuestra mente. Si Dios lo permite, ha de ser para el bien. Si Dios lo permite, debe ser para alguna bendición. Vamos a ver un texto del Espíritu de Profecía. Veamos lo que nos dice. La presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Ni siquiera era para bendición de él, para bendición del mundo. Y Jesús así lo creía. Y si le pegaban, él pensaba en la bendición del mundo. Si lo escupían, él pensaba en la bendición del mundo. Cuando lo estaban crucificando en la cruz, cuando estaban traspasando sus manos y sus pies, él pensaba, Dios lo permite, mi Padre lo permite para bendición del mundo. Y seguía y avanzaba. Dice, esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también hoy para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo, vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador que le rodea con su presencia. Vamos a ver el siguiente texto. Continúa diciendo, nada podrá tocarle sin permiso del Señor. ¿Nada qué? Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Jesús lo sabía. Jesús sabía que cada vez que le increpaban, que cada vez que lo criticaban, que cada vez todo lo que pasaba, era porque su Padre lo permitía. Pero esto era necesario para la salvación del mundo. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien.
Hermano, pero ¿cómo van a ir a decir que todo contribuye a nuestro bien? Si mire, no tengo cómo pagar las cuentas, la cuota del apartamento, yo debo 3 meses, la nevera está vacía y ahora usted me viene a decir que todo es para mi bien. Sí. No te pido que lo entiendas, pero sí, todo sucede para tu bien siempre y cuando dependas de Dios. Termina diciendo, todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Porque volvemos a lo mismo, se nos olvida que estamos aquí de paso, que el asunto no es de que estemos bien aquí. A veces es necesario que estemos mal aquí, entre comillas, para que reaccionemos y nos demos cuenta que es que no somos de aquí, que tenemos que irnos de aquí. Porque si estamos demasiado cómodos aquí, nos vamos a querer quedar aquí. Y entonces nos vamos a perder. Por eso todo sucede para nuestro bien. Cierta vez había un rey que tenía un siervo, y su siervo era cristiano. Y a este rey le gustaba mucho la cacería. Y un día se fue con su siervo de cacería y un animal los atacó. Y aunque el siervo trató de defenderlo, de hecho lo defendió y le salvó la vida, como consecuencia de este ataque, el rey perdió un dedo. Y el siervo siempre le vivía diciendo, Dios es bueno, en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Es que Dios es bueno. Y estaban haciéndole la curación al rey y llega el siervo a decirle, tranquilo rey, Dios es bueno. Y este rey se ha enojado tremendamente, se llenó de rabia y le dice, ¿cómo me viene usted a decir, mire, perdí un dedo? ¿Cómo viene a decir usted que Dios es bueno y que todo lo que sucede es para bendecirnos? ¿Cómo es que Dios es bueno? No, no, no. Se llenó de tanta furia el rey que mandó al siervo a la cárcel. Pasó un tiempo y el rey volvió a salir de cacería. Se fue para el África de cacería. Y estando allí en medio de la cacería, lo atraparon una tribu de caníbales. Lo atrapa la tribu de caníbales, lo lleva y empiezan a prepararlo para sacrificarlo, para hacer un sacrificio a sus dioses. Y cuando lo estaban preparando para sacrificarlo, se dan cuenta que le faltaba un dedo. Y resulta que los caníbales también tenían la costumbre de que los sacrificios para los dioses tenían que ser perfectos. Entonces, como le faltaba un dedo, dijo, no sirve. Y lo liberaron. Adivinen en quién pensó el rey cuando lo liberaron. En su siervo. Entonces el rey vuelve a su palacio, va hasta la cárcel y libera a su siervo y le dice, oye, tenías razón. Dios es bueno. Si no fuese porque por ese dedo que había perdido, me habían sacrificado, había perdido la vida. Y entonces el siervo le contesta, yo te lo he dicho siempre, Dios es bueno. Y se van caminando para el palacio, pero entonces el rey se queda mirándole y le dice, oye, pero tú dices que Dios es bueno en todo tiempo, y sin embargo él permitió que yo te mandara a la cárcel, y tú no habías hecho nada malo. Eso es injusto. ¿Cómo me explicas eso entonces, si tu Dios es tan bueno? Y el siervo se queda mirándole y le dice, sí, mi rey, Dios es bueno. Porque si tú no me hubieras enviado a la cárcel, yo hubiera ido contigo de cacería al África. Y a mí no me falta ningún dedo. Entonces adivine a quién habían sacrificado. Entonces el rey se queda mirando y le dice, sí, definitivamente tu Dios es muy bueno. Nuestro Dios es muy bueno y maravilloso. Y tenemos que aferrarnos a Él. Y estaremos convencidos de que todas las cosas que nos suceden para bien, siempre y cuando no hayamos olvidado algo. Veamos qué nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quedémonos con la primera parte del versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si tú estabas diciendo, no todo lo que me pasa es para bien, entonces es que te olvidaste de amar a Dios. Estás dejando de amar a Dios. Y eso también lo demostramos con la queja. Cuando nos quejamos,
Estamos dejando de amar a Dios porque estamos desconfiando de Él. Porque como no vemos una solución inmediata, entonces dudamos. Y la duda contrarresta la poca o mucha fe que tenemos. Y entonces nuestra fe se debilita. Y si nuestra fe se debilita, nuestro amor se debilita también. Y entonces sentimos que nos quedamos solos. Y es cuando pensamos que no todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Todo lo que nos sucede en esta vida es para nuestro bien siempre y cuando amemos a Dios y permanezcamos aferrados a Él. Vamos a terminar con este texto bíblico, San Mateo 24:13, muy conocido también por todos nosotros. San Mateo 24 nos habla de todas las situaciones, angustias, dificultades que han de pasar en los últimos tiempos. Y de hecho estamos en el último tiempo. Estamos viviendo quizá el principio de dolores. Entonces es hora de despertar. Porque Mateo 24 nos dice, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hermanos, si la Biblia nos dice que perseveremos, si la palabra de Dios nos dice que perseveremos, no es porque la crisis va a durar un par de días, porque sería muy fácil. No necesitaríamos perseverar. Cuando Dios nos pide perseverancia, es porque tenemos que pasar un largo camino, un largo tiempo. Ahí es cuando tú perseveras. Cuando el medallista olímpico levanta su medalla de oro en las Olimpiadas, es porque lleva 1 año, 2 años, 3 años o los 4 años desde las Olimpiadas anteriores perseverando en su entrenamiento para alcanzar esa medalla. Y entonces perseveró hasta el fin. Debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. Apocalipsis también nos lo dice. Aquí está la paciencia de los santos, pero en la traducción original es, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesús. Quiero terminar con la frase con la que comenzamos. Porque la victoria, ¿para quién es la victoria? La victoria solo es para aquellos que en medio de la crisis se resisten a creer que Dios los ha dejado. Mi hermano, mi amigo, la victoria es tuya. La victoria está a la vuelta de la crisis, siempre y cuando te resistas a creer que Dios te ha dejado. Te invito a que creas en ello. Te invito a que lo vivas. Y solo así podremos perseverar hasta el fin. Y como iglesia, como pueblo de Dios, estaremos todos juntos en la patria celestial. Quiero que me acompañen ahí allí donde están a tener una palabra de oración para terminar. Padre misericordioso, Padre celestial, Señor, en esta hora nos rendimos a tus pies y colocamos a tus pies todas nuestras cargas, todas nuestras luchas. Ayúdanos a pensar, Señor, que la vida cristiana no se trata de luchar, se trata de rendirnos a tu voluntad. Y aunque no la entendamos, la aceptemos por fe, bajo el infinito amor y la infinita misericordia que nos cubre. Que nos aferremos a ti y que nos resistamos contra viento y marea a creer que tú nos has dejado solos, porque no es así. Desde antes de la creación y hasta la eternidad, vas a estar con nosotros. Así debemos creerlo, así lo hemos sentido y así vamos a salir adelante de esta y cualquier otra crisis que podamos atravesar en nuestras vidas, hasta que logramos encontrarnos contigo en las nubes de los cielos y gozosos entonar el himno de la salvación por la eternidad.
Perdona nuestros pecados y concédenos tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un feliz resto de sábado. Nos encontramos en la tarde. Están al aire, chicos. Bien, hermanos, para finalizar en esta mañana vamos a hacerlo cantando las estrofas del himno número 368. Himno número 368, Padre amado. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén. Hermanos, muchas gracias a todos por acompañarnos en este hermoso programa, este hermoso sábado. Queremos agradecer al Ministerio Alaba por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente, les multiplique sus dones, sus talentos para el servicio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en vivo a través de Facebook, en Zoom. Muchas gracias a todos, gracias a los hermanos que participaron en el programa, nuestros invitados, nuestros hermanos. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga grandemente. Les invito para que vayamos a disfrutar de un delicioso almuerzo y en la tarde los esperamos. Vamos a tener un excelente programa de Sociedad de Jóvenes que es de Hogar y Familia. Están todos cordialmente invitados.
Dios me los bendiga. Gracias aquí a todo el personal técnico de la transmisión. Dios me los guarde, Dios me los bendiga y muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos acompañando en la tarde. Chao.